Capítulo 18, parte 2. Otro entuerto que hemos podido enderezar, así sea de manera parcial, es el de los famosos y fraudulentos gasoductos. Cuando recibimos el gobierno se encontró, como en otros ámbitos, que uno de los principales problemas de la CFE era la terminación de 7 gasoductos contratados en la administración anterior, pero que por diversos problemas no se habían concluido. Al realizar el análisis de los contratos, se descubrió que la decisión y el acuerdo tomados por la administración saliente estaban repletos de elementos ruinosos para la hacienda pública y que se trataba de contratos leoninos, que fue haciendo costumbre en el periodo neoliberal. Los 7 gasoductos fueron anclados a la CFE con el argumento de que ésta requería gas para la construcción de 14 centrales de ciclo combinado. Sin embargo, esas centrales nunca se construyeron, por lo que la CFE debía pagar por gasoductos que no podían ser usados. Entre otros abusos, las tarifas por el transporte de gas desde Texas eran excesivas y por si fuese poco, los funcionarios del gobierno de Peña Nieto aceptaron que la Comisión Federal de Electricidad pagara la totalidad de los gasoductos, incluyendo su funcionamiento. Pero al terminar el contrato, el gasoducto se quedaba en manos de los privados y con utilidades de explotarlos 25 años más. La vida útil de un gasoducto es de al menos 50 años. Una vez terminado el análisis de estos contratos leoninos, buenos para particulares, malos para el pueblo y la nación, entre febrero y marzo de 2019 me dediqué a informar y a denunciar en las mañaneras los abusos que acarreaban. En forma paralela, convoqué a las empresas privadas para buscar una renegociación de las condiciones contractuales y llegar a un acuerdo. Puesto que el gas es necesario para generar energía, buscamos siempre el arreglo y recurrir a los procesos legales solo como última instancia, ya que, además de tardados, se dirimen en tribunales nacionales o extranjeros de poca o nula honestidad, y en ellos la justicia es casi siempre relegada ante el derecho individual o empresarial. A este llamado acudieron el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios, ofreciendo su mediación con las empresas propietarias de los gasoductos para llegar a un acuerdo, pero solicitaban que el director general de la CFE no estuviera dentro de las negociaciones. Respondimos que era inadmisible prescindir del director general. Así, nos reunimos en Palacio Nacional con la participación, como observadores, de Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. El 8 de julio de 2019 se dio inicio formal a las negociaciones con la participación del director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, el director general de las filiales CFE Energía y CFE Internacional, Miguel Reyes, y el coordinador de Administración y Servicios de la CFE, Miguel Alejandro López. Por parte de las empresas participaron Gerardo Curi, Carso Energy, Tania Ortiz Mena y Carlos Ruiz Sacristán, y Enova, Robert Jones, TC Energía, y Fernando y Manuel Calvillo, Fermaca. Respeto, pero también con firmeza, luego de casi 2 meses de negociaciones se logró lo siguiente. La reducción de tarifas de transporte de gas para la CFE es de 4.342 millones de dólares, lo que representa ahorros anuales de 180.000 millones de dólares, 3.500 millones de pesos a un tipo de cambio de 19 pesos por dólar. El ahorro total obtenido equivale a la construcción de 5 centrales de generación de más de 1.000 megawatts con tecnología de punta. La tarifa promedio se redujo en 27% al pasar de 33 a 24 centavos de dólar por gigajoule, 6.5 a 4.7 pesos por gigajoule. El acuerdo permitirá a CFE comercializar a través de sus filiales CFE Energía y CFE Internacional alrededor de 8.200 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales 63% serán para las plantas generadoras de electricidad de la propia CFE. El excedente que resultó se está colocando en la industria nacional y mediante convenios como los celebrados con la empresa estadounidense New Fortress y México Pacific Limited, que están instalando plantas de licuefacción en las costas de nuestro país para exportar gas a Europa y Asia. Finalmente, es importante señalar que aún con este acuerdo, la mala decisión de construir los gasoductos sin tener necesidad, pues no se cuentan con las plantas termoeléctricas que consuman el gas adquirido, la Comisión Federal deberá seguir apuntalada por el gobierno de México
en razón de que el valor de estos contratos implican un costo financiero para esta empresa pública equivalente a un monto a pagar en 25 años de 86.500 millones de dólares. Es decir, el daño de la política neoliberal o de pillaje implicó, solo en este caso, el desfalco muy cercano a una quiebra financiera de la CFE. Por esto y muchas otras razones, ha sido urgente e indispensable modificar la política y continuar insistiendo en cancelar las reformas privatizadoras para rescatar la estratégica industria eléctrica nacional por el bien de los consumidores domésticos, de empresarios y del desarrollo nacional. Ahora les cuento la historia de las cárceles de lujo y las jugosas ganancias privadas. Recién nombrada y recuperada de una convalecencia por COVID-19, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, se presentó por vez primera a una reunión del Gabinete de Seguridad a las 6 de la mañana del 30 de diciembre de 2020 y recibió la primera instrucción de su nuevo encargo: hacer un estudio y meterse a fondo en el tema de los contratos de prestación de servicios de 8 centros penitenciarios federales suscritos en 2010 durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna era titular de Seguridad Pública. Ese mismo día, la primera mujer al frente de la seguridad pública del país comenzó la búsqueda de información en el órgano desconcentrado de prevención y readaptación social, donde se topó con pared. En la siguiente reunión de gabinete, su primer reporte consistió en sostener que tardaría varios días en dar resultados porque el área administrativa del sistema penitenciario se negó a proporcionar los contratos, aduciendo que se trata de un asunto de seguridad nacional. El argumento causó risa a todos los presentes y se repitió la instrucción de que tuviera los resultados de la investigación lo más pronto posible, para lo que habría de hacer valer su autoridad como secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Ella se comprometió a cumplir a la brevedad. Ahí mismo se acordó que la Secretaría de Hacienda suspendiera los pagos establecidos en los contratos hasta que se concluyera la revisión. Tras jalar varias cuerdas y pegar un par de gritos, la Secretaría de Seguridad obtuvo la información en prevención y readaptación social y encabezó un equipo de técnicos y abogados que se consagró al análisis de las más de 56,000 hojas que conformaban los ocho contratos con sus correspondientes anexos. La investigación interna sobre este negocio millonario duró varios días y noches, hasta que se culminó en un resumen ejecutivo con los antecedentes del caso. El número de personas privadas de la libertad que el gobierno federal tiene que mantener en cada penal, el monto de recursos pagados durante estos años a los contratistas, el costo total pendiente por erogar proyectado a 20 o 22 años y las cláusulas leoninas de los contratos. Tras de desvelo por la investigación, la mañana del miércoles 13 de enero de 2021, el orden del día del Gabinete de Seguridad consideraba la presentación de los hallazgos en los contratos de prestación de servicios de los 8 penales. Ahí estaba la Secretaria de Gobernación, el Consejo Jurídico, los titulares de Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana y Relaciones Exteriores, el coordinador de asesores y otros servidores públicos. Ahí, Rosa Isela Rodríguez dio el detalle de lo encontrado. En resumen, los contratos de prestación de servicios de los 8 reclusorios privatizados representaban 288,000 millones de pesos que el gobierno federal debía pagar en al menos 20 años de prestación de servicios de las empresas particulares. Anualizada, semejante carga significaba 15,562,904,661 pesos, es decir, 67% del total de los recursos ejercidos por el organismo penitenciario federal en 2020. Además, al finalizar el periodo de vigencia, los empresarios de dichos contratos serían beneficiados con la propiedad de los centros penitenciarios, como lo establecía la cláusula 9ª. Repito, al finalizar el periodo de vigencia de los contratos, las edificaciones, en lugar de volverse parte de los bienes del gobierno, seguirían en manos de los privados. Eran, en definitiva, contratos jugosos para ellos y de grave afectación a las finanzas públicas. El contrato de los centros penitenciarios de Sonora y Guanajuato fue adjudicado a Pápagos Servicios para la Infraestructura, entonces subsidiaria de ICA. Poco tiempo después, Exiquantum S.A.D.C.B., creada por Quantum, que dirige Andrés Alija Guerrero, adquirió la participación. GIA S.A.D.C.B. de Hipólito Geral Rivero, excuñado de Carlos Salinas de Gortari, opera el Centro Penitenciario de Oaxaca. Prodemex S.A.D.C.B. de Olegario Vázquez Aldir tiene los de Durango y Michoacán,
mientras que las empresas Homex y Arandal consiguieron los contratos de Morelos y Chiapas respectivamente, que pasaron a manos de Ideal Carso, actualmente Grupo Financiero Inbursa, del cual es presidente Marco Antonio Slim Domit. En el caso del penal de Coahuila, la empresa Tradeco fue la beneficiaria, aunque posteriormente transfirió el contrato a BlackRock SADCB, cuyo director general en México es Sergio Méndez. Durante los primeros años de vigencia de los contratos se pagaron 86.419 millones de pesos de recursos públicos a empresas vinculadas a políticos para la construcción y operación de los centros penitenciarios ubicados en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos, Michoacán y Coahuila. El gasto era muy alto debido a que en los contratos no se establecieron pagos conforme a la población penitenciaria real atendida. Por ejemplo, cuando llegamos al gobierno el 1 de diciembre de 2018, solo había 9.062 reclusos en los 8 centros de prestación de servicio, 44.9% de su capacidad, pero el gobierno federal le erogaba el equivalente al 100% de ocupación. Si se considera que ese año se pagaron 14.145 millones de pesos con impuesto al valor agregado, IVA, por ese concepto, entonces el costo anual de la manutención de cada persona interna era de 1.566.914 pesos, en promedio, lo que significaba pagar por cada una un promedio de 4.336 pesos diarios, como una tarifa de un hotel de 5 estrellas por cada recluso. Es de todo inverosímil que la manutención de un preso pueda ser, en promedio, superior a 1.500.000 de pesos, y que esto no incluya el gasto en seguridad de los centros penitenciarios, pero así eran los negocios realizados durante el periodo neoliberal. En la actualidad, los reclusorios están ocupados por 20.881 personas y su capacidad total es de 28.520. Por si fuera poco, los 8 contratos se otorgaron por adjudicación directa. Ya se había perdido mucho tiempo y el tema debía darse a conocer lo más pronto posible. Por eso, en la mañana del 13 de enero se informó sobre este asunto que era, a todas luces, un atraco de recursos a la población mexicana. Después de tener toda la información a la vista, el abuso que quedó exhibido y se dio la instrucción de que se hablara con los empresarios para tratar de llegar a un acuerdo en beneficio de la hacienda pública o, de lo contrario, elaborar una denuncia jurídica para cancelar los contratos y dar fin a la afectación de las finanzas gubernamentales. Los siguientes días se llevaron a cabo las pláticas con los representantes de las empresas privadas. Como resultado de ese acercamiento y diálogo, que duró varias semanas, se logró un ahorro de 15%, es decir, alrededor de 41.493 millones de pesos, menos de los montos originales pactados en los contratos, y se consiguió además que los centros penitenciarios sean propiedad del gobierno al término de los 22 años establecidos como vigencia. Solo en esta administración, el monto del ahorro se da de alrededor de 10.782 millones de pesos. Las investigaciones del caso continúan, ya que a través de los mismos empresarios fue posible saber que el negocio no solo eran los costos millonarios establecidos en los centros de prestación de servicio, sino que hicieron el compromiso, no estipulado por escrito, de comprarle a un solo proveedor todo lo que requirieran, ya fuera alimentos, vestuario, vehículos u otros bienes. El 9 de abril de 2021, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana formuló una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de quienes resultaban responsables por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades en la contratación del Servicio Integral de Capacitación Penitenciaria para la construcción y operación de los 8 penales federales. Últimamente, luego de años de construcción y de ser inaugurado por Calderón y García Luna, por fin Manuel Arroyo, dueño de la empresa Grupo Multimedia La Humán y también propietario del periódico El Financiero, poseedor de uno de los contratos leoninos, aceptó la propuesta que le hicimos de no otorgar ningún pago hasta que en realidad el reclusorio esté terminado, además de analizar con justicia los términos del contrato vigente. En esta apretada síntesis incluyo los contratos de mantenimiento de carreteras entregados en el último año del anterior sexenio, cuyos concesionarios aceptaron disminuir en 1,000 millones anuales sus cobros al gobierno, recursos que estamos entregando a las autoridades municipales de la montaña de Guerrero, una de las regiones más pobres de México, para hacer sus caminos de concreto,
También estamos corrigiendo los grandes abusos en la contratación por parte de la Secretaría de Salud, el ISSSTE y el IMSS, de hospitales construidos por empresas, siempre las mismas, a los que había que pagarles en 25 años 140,000 millones, cuando los nosocomios valen como máximo, según avalúos, 6,000 millones entre todos. La austeridad nuestra se inspira en el criterio del presidente Benito Juárez, quien sostenía: bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulso de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes, no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado. Los lujos, los dispendios y la opulencia que caracterizaban el ejercicio del poder han llegado a su fin. Nuestro gobierno ha eliminado los privilegios y prebendas que disfrutaban los funcionarios de alto nivel. Había servidores públicos que ganaban hasta 700,000 pesos mensuales, mientras los trabajadores de base recibían 8,000 pesos mensuales en promedio. Esto se terminó parcialmente cuando se aprobó una reforma al artículo 127 de la Constitución para que nadie pueda ganar más que el presidente de la República, es decir, más de 129,241 pesos mensuales sin compensaciones. En mi caso, me reduje el sueldo a menos de la mitad de lo que recibía mi predecesor. Como es natural, ha habido resistencias de quienes abusan de los cargos y en algunos casos, sobre todo en las instancias autónomas, se recurrió a juicios de amparo o a otras chicanadas pseudolegales, como el caso vergonzoso de los ministros de la Corte, que dan el mal ejemplo en el Poder Judicial, pues sumando todas sus canonjías ganan 700,000 pesos mensuales y abusando o malinterpretando su autonomía, sostienen 2 fideicomisos por esos fines de 20,000 millones de pesos, los cuales, aun cuando ya fueron cancelados por el Congreso, siguen vigentes y no se ha podido devolver ese dinero a la tesorería de la Federación porque los mismos integrantes del Poder Judicial interpusieron amparos al por mayor y el ministro Javier Lainez resolvió improcedente lo aprobado por el Congreso y está violando la Constitución y actuando descaradamente como juez y parte. El aparato gubernamental, tal y como se recibió el 1 de diciembre de 2018, estaba plagado de instituciones improductivas, de duplicidad de funciones y de oficinas y partidas presupuestales sin propósito ni resultados. En apego al marco legal, el gobierno federal ha eliminado los despachos inútiles, ha concentrado funciones y tareas de las dependencias y ha reorientado los presupuestos dispersos a los programas significativos y de alto impacto social y económico. Por ejemplo, todas las compras gubernamentales que equivalen a 1 billón de pesos hoy se hacen de manera consolidada y bajo la coordinación de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Calculamos que en estos años el ahorro por evitar la corrupción en la adquisición de bienes y proveedores alcanzará la cifra de 500,000 millones de pesos. También se puso fin a la contratación generalizada e indiscriminada de personal de confianza y a la asignación perjudicial de oficinas, vehículos, mobiliario, equipos de comunicación y viáticos. Por ejemplo, se cerraron 51 oficinas de supuesta promoción del país en el extranjero llamadas ProMéxico, que existían en las principales ciudades del mundo. Algo hasta ridículo, porque en ninguna parte existen oficinas pro Alemania, pro Canadá, pro Francia, etc. De igual manera, se eliminó el pago con cargo al erario de seguros de gastos médicos y la caja de ahorro especial para altos funcionarios. Se suprimieron los presupuestos para fiestas y banquetes y los viajes sin sentido al extranjero. Únicamente los titulares de las secretarías de Estado pueden disponer de vehículos y chofer. No hay asesores y solo se asignó escolta a aquellos funcionarios que, por la naturaleza de su trabajo, requieren de medidas de seguridad. Como dijimos, ya no existe el Estado Mayor Presidencial. El actual presidente cuenta con una ayudantía de 20 civiles, como lo he dicho muchas veces, lo cuida la gente. Además, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. El presidente y todos los servidores públicos tienen prohibido viajar en aviones y helicópteros privados. El lujoso avión presidencial se vendió y los 1,658,700,000 pesos, alrededor de 92,100,000 dólares,
que se recibieron fueron destinados a 2 hospitales que se están construyendo en Tuxtepec, Oaxaca y Tlapa, Guerrero. Asimismo, se vendieron 10 aviones más 5 helicópteros de uso supuestamente ejecutivo, aeronaves que estaban al servicio de altos funcionarios. Aunque parezca increíble, los anteriores gobernantes usaban aviones y helicópteros oficiales hasta para ir de compras o a jugar golf. El Estado Mayor Presidencial tuvo en 2018 una partida presupuestal que preveía 2.000 millones de pesos solo para gastos de operación. Para colmo, esos recursos se consideraban erogaciones para la seguridad nacional, y esta excusa los eximía de la obligación de comprobar los gastos en lo específico y les permitía hacerlo bajo el rubro de estimaciones generales. Así, por ejemplo, los encargados de manejar estas partidas dejaron facturas en la contabilidad interna, según las cuales en el último viaje del presidente Peña, efectuado el 30 de noviembre de 2018, rumbo a la cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina, se erogaron 400.152 pesos en la compra de agua de tocador, 205.784 pesos en papel sanitario, 47.258 pesos en rastrillo para afeitar, 16.208 pesos en corta uñas, 70.435 pesos en gel fijador para cabello y 7 millones de pesos en servicio de internet. Obviamente, todos estos gastos fueron groseramente inflados para encubrir hurto salerario. Para resumir, ese año la presidencia ejerció un presupuesto de 3.600 millones de pesos, en tanto que nosotros en 2023 ejercimos 600 millones de pesos, es decir, 6 veces menos. Desde que llegamos al gobierno no hemos comprado ni un vehículo nuevo para funcionarios. En fin, nos apegamos a lo que siempre dijimos: no debe de haber gobierno rico con pueblo pobre. Esto es, en los hechos, la austeridad republicana. Hemos demostrado que el no permitir la corrupción y hacer un gobierno austero ayuda a liberar fondos para el desarrollo. Esta decisión fundamental del gobierno es moralmente indispensable y constituye una fuente adicional de ingresos para fortalecer la hacienda pública. En 1916, cuando el general revolucionario Francisco J. Mujica entregó el gobierno del estado de Tabasco, informó que a pesar de haber recibido vacías las arcas públicas, construyó en apenas un año escuelas, caminos y otras obras, y hasta dejó dinero en caja. Señaló que lo había logrado por la simple moralidad y gracias a algunas pequeñas reformas. Con esta fórmula de combatir la corrupción y gobernar sin lujo ni frivolidad, hemos podido cumplir los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles y, lo más importante, esta nueva política económica, fincada en la moralidad, nos ha permitido incrementar la inversión pública para construir importantes obras y crear muchos empleos, así como financiar programas para el bienestar de nuestro pueblo, en especial para los más pobres y marginados. Por primera vez en 3 décadas se elaboró un verdadero Plan Nacional de Desarrollo, completamente distinto a los aprobados durante el periodo neoliberal. El nuestro tiene como propósitos orientar el desarrollo al conjunto del país, no a una cúpula de intereses particulares, atender las demandas del pueblo y desterrar la corrupción y la impunidad. Las políticas gubernamentales ya no están sometidas a las recetas impuestas desde el extranjero, y aunque no se han promovido reformas constitucionales en materia energética ni en explotación de recursos naturales, se ha cumplido el compromiso de no otorgar más concesiones ni contratos a particulares para la extracción de petróleo, generación de electricidad, minería, manejo de aguas y otras actividades estratégicas de dominio exclusivo de la nación. Estamos poniendo en práctica el mandato constitucional que otorga al Estado la responsabilidad de promover y encauzar el desarrollo económico nacional. Es obvio que no puede distribuirse una riqueza inexistente y no puede repartirse lo que no se tiene, pero tampoco puede sostenerse con honestidad que, si se acumula capital en unas cuantas manos, se va a beneficiar a todos como por contagio o arte de magia. A diferencia de ese sofisma neoliberal, según el cual si llueve fuerte arriba, gotea abajo, ahora nosotros destinamos los apoyos para el bienestar empezando por la base de la pirámide social y de ahí hacia su cúspide. En consecuencia, creo importante dar a conocer la estrategia de atención preferente a la población mayoritaria, que además nos permitió sacar a flote la economía y superar la crisis en beneficio de todos.
Nuestra estrategia económica se inspira en el pensamiento lógico y eficaz de los magonistas de mejorar los ingresos de las mayorías para fortalecer el mercado interno e impulsar con ello la prosperidad de las actividades productivas del país. Atendemos a los pobres por convicción y por humanismo, pero también lo hacemos porque si destinamos recursos a los menos favorecidos, habremos de lograr una más rápida reactivación de la economía para salir de la crisis. Posiblemente quienes lean este libro podrán encontrar un eco de su propia experiencia en lo que señalaban Ricardo Flores Magón, Juan Saravia y otros revolucionarios en el Plan Liberal de 1906. Cuando el pueblo es demasiado pobre, cuando sus recursos apenas le alcanzan para mal comer, consume solo artículos de primera necesidad, y aún estos en pequeña escala. Cuando los millones de parias que hoy vegetan en el hambre y desnudez coman menos mal, usen ropa y calzado y dejen de tener petate por todo ajuar, la demanda de 1000 géneros que hoy es insignificante aumentará en proporciones colosales y la industria, la agricultura, el comercio, todo será materialmente empujado a desarrollarse en una escala que jamás alcanzaría mientras subsistieran las actuales condiciones de miseria general. Fin de cita. El pacto funcionó. El pacto entre el pueblo y su gobierno se ha sellado bajo el principio de atender y respetar a todos, pero dar atención especial a los pobres y necesitados. Actualmente, por menos uno de los programas para el bienestar llega de manera directa a 30 millones de hogares, es decir, una porción, por pequeña que sea del presupuesto nacional, los 5 millones de hogares restantes que viven en mejores condiciones también se han beneficiado porque nuestras políticas económicas han mejorado el poder adquisitivo de las familias y ha fortalecido el mercado interno. Se han podido hacer negocios lícitos con ganancias razonables. No se han aumentado el precio de los combustibles en términos reales. No saben cuánto celebro que un cilindro de gas de 20 kilos, esos que más emplean los pobres, cueste ahora alrededor de 350 pesos. En el tiempo que llevamos en el gobierno, tampoco ha aumentado en términos reales el precio de la electricidad. No se han incrementado los impuestos ni se han creado impuestos nuevos. Algo que es muy valioso, hay justicia y tranquilidad social, y se avanza hacia la erradicación de la violencia. Estamos logrando este ideal entre todos y con la nueva estrategia de enfrentar el mal haciendo el bien. En el México de hoy, como nunca había sucedido, hay 22.024.386 trabajadores inscritos en el Seguro Social que reciben en promedio, como tampoco se había logrado, 16.360 pesos mensuales. El aumento de la inversión pública y de la inversión extranjera han impulsado la creación de empleos. Hay obreros de la construcción que están ganando hasta 60,000 pesos al mes. Somos el tercer país del mundo con menos desempleo, solo por debajo de Japón y Corea del Sur. Uno de los beneficios que la reforma laboral aportó a los trabajadores fue el incremento en el reparto de utilidades que en 2020 fue de 87,000 millones de pesos, en 2021 de 183,000 millones y en 2022 de 214,000 millones de pesos. Nuestra economía ha crecido en más de 3% anual, aunque en 2020 el PIB cayó en 8.8%, como no había sucedido desde los años 30 del siglo pasado. Las medidas que tomamos de apoyar a la gente de abajo y no caer en una crisis de consumo nos permitió recuperarnos más rápido que otros países y terminaremos con un crecimiento promedio anual de 1.3%. Toda una hazaña si se considera el gran daño causado a la economía por factores externos como la pandemia y el agravamiento de la crisis mundial por las guerras entre Rusia y Ucrania. El peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en relación con el dólar. Está llegando inversión extranjera como nunca. Las remesas que mandan nuestros paisanos migrantes a sus familias este año superarán los 63,000 millones de dólares, cifra récord que alivia a 12 millones de familias, sobre todo de las comunidades más pobres y marginadas del país. Agradezco a nuestros paisanos por su enorme ayuda en los momentos más difíciles de la pandemia. Como me decía un migrante con mucho orgullo, no olvide, presidente, que nosotros nos fuimos de México, pero México nunca se ha ido de nosotros. Durante los primeros 10 meses de 2023 fuimos el principal socio comercial de Estados Unidos. El índice de la Bolsa de Valores ha crecido en 38%. Las reservas del Banco de México suman 211,509 millones de dólares. La deuda pública, a pesar de la crisis mundial por la pandemia y la guerra en Ucrania, prácticamente no ha crecido en relación con el Producto Interno Bruto.
La recibimos en el 2018 en 43.6% y hoy está en 47.2%, porque sencillamente no hemos contratado créditos adicionales, no se ha endeudado al país. Según un dicho campesino chocojarocho que escuché hace muchos años, cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. Digo esto porque no solo han mejorado los ingresos de los de abajo. El año pasado, 2022, los banqueros obtuvieron utilidades por 237,000 millones de pesos, cifra récord en la historia del país. ¿Cuál ha sido la clave para lograr los siguientes resultados? En breve, el no permitir la corrupción. En campaña me preguntaban, ¿cuál es el proyecto? Porque eran muy exigentes con nosotros. Pero, ¿qué van a hacer? Me apuraban. Dígalo rápido, usted que ni siquiera habla de corrido. Dígalo, lo que tarde parado en un solo pie. Yo contestaba, nuestro plan es acabar con la corrupción. En eso ha consistido fundamentalmente el éxito del gobierno de la Cuarta Transformación. A diferencia de antes, ahora no hay privilegios fiscales para las grandes corporaciones económicas y financieras que no pagaban impuestos. Ahora se combate el huachicol. No se entrega dinero a manos llenas a líderes de organizaciones sociales o de la llamada sociedad civil. No se otorgan contratos leoninos a traficantes de influencias. La austeridad republicana es una realidad. No se derrocha el presupuesto, que es dinero del pueblo. Luego de mucho tiempo, sin destinar recursos a la inversión pública, ahora, con este financiamiento, hemos reactivado la industria de la construcción con el consecuente fortalecimiento del mercado interno y la creación de empleos. En 2018, cuando llegamos al gobierno, la inversión pública fue de 500,000 millones de pesos. En 2023 sumó 1 billón de pesos, el doble. Sin corrupción, con eficiencia y austeridad, el presupuesto nos ha alcanzado para la construcción de obras e impulsar el desarrollo del país. Terminamos. Están en proceso o estamos por concluir 53 caminos rurales con 1,752 kilómetros y 417 caminos artesanales con una extensión total de 4,144 kilómetros, construidos con las manos de mujeres y hombres de las comunidades y de los pueblos de México profundo. Construimos o estamos por terminar carreteras libres de peaje que suman 1,056 kilómetros. Destacan la inauguración de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido, la de Oaxaca al Istmo y el circuito de Guadalajara-Tepic-Compostela. Desde el año pasado funciona el Magno Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Rehabilitamos el de Chetumal, el de Tuxtla y se da mantenimiento permanente al aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Ya entró en operación el nuevo aeropuerto internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, así como el tramo del Tren Maya de Palenque a Cancún, 892 kilómetros. Estamos a punto de empezar a operar de Cancún a Escárcega, para terminar esta gran obra con 34 estaciones que comunicarán a 41 pueblos. Este emblemático tren permitirá transportar con rapidez y seguridad a pasajeros regionales, turistas nacionales y extranjeros por 5 estados del sureste, en una espléndida y mística región de bellas playas, selva tropical, flora y fauna nativa y majestuosas ciudades del México prehispánico. Hoy por hoy, esta obra de 1,554 kilómetros es la más importante del mundo, no solo en lo constructivo, sino también por su dimensión ecológica, turística y cultural. Estamos por iniciar la operación del ferrocarril de Palenque a Coatzacoalcos. Ya inauguramos el tren de pasajeros de este puerto al de Salina Cruz y estamos rehabilitando la vía y estaciones de Ixtepec a Ciudad Hidalgo. Chiapas, en los límites con Guatemala. Se modernizarán los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, Salina Cruz, Oaxaca y Puerto Chiapas, también el de Guaymas, Sonora. En el Istmo hemos licitado 6 de 10 parques industriales de 300 hectáreas cada uno, con facilidades fiscales y suministro de agua, luz y gas para la instalación de empresas y creación de empleos. Durante mi gobierno, y esto es un orgullo compartido con ustedes, no solo hemos rescatado a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, sino que también han vuelto los trenes de pasajeros. Al final de mi mandato, dejaremos cerca de 3,000 kilómetros de líneas férreas funcionando. Estamos por inaugurar el tren suburbano del aeropuerto Felipe Ángeles hacia la estación de Buenavista del centro de la Ciudad de México. También entrará en operación el tren El Insurgente de Toluca Observatorio. Ya funciona la línea 3 de Guadalajara. Se trabaja en el tren de Tlajomulco, Jalisco,
y está por iniciar el proyecto del Metropolitano de Monterrey, Nuevo León. Estas dos últimas obras se realizan con aportaciones del presupuesto federal y de los gobiernos de esos estados. Antes de irnos lograremos la autosuficiencia energética. Ya paramos la caída de 15 años consecutivos en la producción de petróleo, que iba en picada. Cuando asumimos la presidencia, solo se extraían 1.700.000 barriles diarios, y de continuar con esa tendencia, hoy estaríamos importando petróleo crudo del extranjero. Ahora ya se producen 1.900.000 barriles diarios. Las 6 refinerías que heredamos han sido reparadas y recibido mantenimiento con una inversión de 70.000 millones de pesos. Por ello, han aumentado su producción de 38 a 60%. La refinería Deer Park que compramos en Texas ya se pagó y procesa 340.000 barriles diarios. Está funcionando la nueva refinería de Dos Bocas, produciendo 290.000 barriles diarios de combustibles. Terminamos la planta coquizadora de Tula y en julio de 2024 se va a inaugurar la de Salina Cruz, ambas con una inversión de 6.500 millones de dólares y con una capacidad de convertir combustóleo en 160.000 barriles diarios de otros petrolíferos de mejor calidad y menos contaminantes. Es decir, el plan es que el año próximo no compremos gasolina ni diésel en el extranjero y que se procese aquí todo el petróleo crudo para darle valor agregado a nuestra materia prima, mantener precios bajos en los combustibles en beneficio de los consumidores y, lo más importante, ser cada vez más libres, más independientes, más soberanos. El programa de ampliación de la Comisión Federal de Electricidad incluye la construcción de 12 plantas de ciclo combinado, una central solar y la modernización de 20 hidroeléctricas, con una inversión de 9.500 millones de dólares. Así, la CFE ha pasado de producir 38% de la demanda nacional a 51%, porque compramos 13 plantas de generación de energía eléctrica a la empresa española Iberdrola en 6.000 millones de dólares, con lo cual se llevó a cabo una nueva nacionalización de la industria eléctrica. Esto nos permitirá, que se oiga bien y que se oiga lejos, que a finales de 2024 la Comisión Federal de Electricidad, empresa pública que neoporfiristas y corruptos estaban empeñados en destruir, quedará fortalecida con una capacidad de generación de energía eléctrica de 60% del total del consumo nacional, garantizando este servicio a todos los hogares de México sin que ello signifique un incremento de las tarifas en términos reales. También hemos avanzado en el objetivo de alcanzar la autosuficiencia alimentaria con el propósito de producir en México lo que consumimos, en especial los alimentos básicos. Con este objetivo terminamos de construir la presa de Santa María, en el municipio del Rosario, Sinaloa. Dejaremos en operación 4 distritos de riego en Sonora, Sinaloa y Nayarit, para aumentar las tierras de riego en 100.000 nuevas hectáreas. Un dato. En todo el periodo neoliberal, es decir, desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, solo se introdujo riego en 22.066 hectáreas, casi 5 veces menos que lo que realizamos en nuestro gobierno. También terminamos los acueductos de la presa Picachos a Mazatlán, el Cuchillo 2 en Monterrey, para agua potable en Nuevo León, en Macuspana, Tabasco y en Calakmul, Campeche. De igual forma, antes de concluir nuestro gobierno, estarán funcionando el de Zapotillo, Guadalajara, el de los pueblos yaquis, el de Concordia, Sinaloa, y el denominado Agua Saludable para la Laguna en beneficio de 9 municipios de Durango y Coahuila. El presupuesto nos ha alcanzado para otorgar apoyos económicos directos a 2 millones de pequeños productores agrícolas, a 200.000 pescadores. Estamos entregando de manera gratuita 1 millón de toneladas de fertilizante por año a todos los pequeños y medianos productores del país. Continuamos manteniendo precios de garantía para el maíz, el frijol, el trigo harinero y la leche. Compramos a productores pequeños y medianos a precios justos 2 millones de toneladas de maíz, 10.000 toneladas de frijol, 22.000 toneladas de trigo y 277 millones de litros de leche. Asimismo, continuamos distribuyendo en tiendas de Liconsa y lecherías de Liconsa alimentos y mercancías a precios bajos en comunidades y colonias populares. Agradezco el apoyo de los directivos de las grandes tiendas departamentales como Walmart, Soriana y Chedraui, con quienes nos pusimos en contacto para contener los precios de la canasta básica, los cuales incrementaron a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ellos aceptaron vender una canasta básica de 24 productos en 1.039 pesos
y han mantenido e incluso disminuido ese precio, con lo cual nos han ayudado a que la inflación vaya a la baja. Sembrando Vida es el mejor programa de reforestación del mundo. Con él se beneficia a 445,000 comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios que cultivan sus parcelas con árboles frutales y maderables. Ya son 1.118.000 hectáreas sembradas con 1.084 millones de árboles, con una inversión anual de 37.000 billones de pesos. Todos estos apoyos han significado que nuestro gobierno, la producción de alimentos agrícolas, ganaderos, pesqueros, pasó de 286 millones de toneladas en 2018 a 297.600.000 toneladas en 2022. Y se estima que en el 2023 llegará a 301.300.000 toneladas, es decir, vamos a seguir produciendo cada vez más en medio rural y con una gran satisfacción que posiblemente haga la diferencia. Ahora están comiendo los que nos dan de comer.